Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a este séptimo simposio que realiza CEDITER. En nombre de todo el grupo médico tengo el honor de darles la más cordial bienvenida, agradecerles por estar allí puntuales y desde muy temprano para escuchar toda la actividad médica que tenemos preparada para ustedes. Y es que CEDITER, en su compromiso fiel de educación médica continua, realiza hoy este séptimo simposio de enfermedades respiratorias y el segundo virtual que se realiza en los últimos tiempos. En esta oportunidad, en colaboración con Pfizer. Tengo el honor de darle la bienvenida a la doctora Lorena Noriega. Ella es médico neumóloga del grupo CEDITER, quien va a estar acompañándoles en la moderación de este espacio. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy buenas noches. Para el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Respiratorias CEDITER, es un grato placer recibirlos en esta noche, en esta primera actividad académica del año 2021. Para esta ocasión hemos elegido un tema que es de mucha actualidad en la medicina cardiorrespiratoria, que es los eventos embólicos agudos, tanto su abordaje diagnóstico como su tratamiento. Este primer seminario se basa en 2 conferencias de 20 minutos cada una. Primero vamos a tener una sobre el abordaje diagnóstico y luego la conferencia sobre tratamiento, y al final de ambas conferencias vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y pues se las estaremos haciendo a nuestros expositores. Para empezar y no darle más largas a esto, pues quiero presentarles al doctor Raúl Jiménez. El doctor Raúl Jiménez es médico especialista en medicina interna y neumología. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina de Panamá. Actualmente se desempeña como neumólogo y coordinador de docencia en el Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, y también es profesor en la Universidad Columbus, en la Facultad de Medicinas, y en la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá como profesor de clase y profesor clínico. Es miembro pues, de sociedades médicas como la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía del Tórax, la Sociedad Latinoamericana de Tórax, la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias y la American Thoracic Society. Y por supuesto, pues es parte del grupo CEDITER. El doctor Raúl pues nos va a hablar sobre el abordaje diagnóstico de la tromboembolia pulmonar aguda. Con ustedes el doctor Raúl. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Gracias por la invitación. Bien, la parte que me corresponde conversar con ustedes hoy es acerca del abordaje diagnóstico del paciente con tromboembolia pulmonar. Este es un poco el contenido que vamos a hablar hoy: la definición, la epidemiología, etiología, factores de riesgo, el abordaje diagnóstico, la evaluación del riesgo luego que se hace el diagnóstico, y definitivamente no podíamos dejar de tocar un tema de actualidad que es eventos tromboembólicos asociados a COVID-19. La enfermedad tromboembólica como tal se define como la formación y presencia de coágulos en el territorio venoso entre la arteria pulmonar y las extremidades. Y esta enfermedad tromboembólica comprende en sí 2 enfermedades: el tromboembolismo pulmonar, que es cuando se enclava algún coágulo sanguíneo procedente del sistema venoso a nivel del árbol pulmonar, y la trombosis venosa profunda, que es la formación de un trombo que bloquea parcial o totalmente la circulación de las extremidades. Bien. La tromboembolia venosa es la tercera causa de enfermedad cardiovascular en el mundo, con una incidencia anual que puede ir de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes. Puede ser tan letal como causar una muerte súbita, y la forma más seria de la tromboembolia venosa es el tromboembolismo pulmonar. La verdadera incidencia del problema muchas veces es desconocido y subestimado, porque puede ser asintomático por mucho tiempo o en ocasiones pasar como una muerte súbita que se asuma de otra etiología cardíaca. La mortalidad del TEP se estima en algunas series que puede ser del 0.1%, pero puede aumentar incluso hasta un 5-10%. La mayoría de los casos de ese trombo que se enclava en el sistema pulmonar viene de una trombosis venosa profunda en el 90% de los casos. Bien, de las muertes por TEP, 34% corresponden a muerte súbita, 59% son pacientes que no fueron diagnosticados y 7% son pacientes correctamente diagnosticados, por lo cual recalcamos desde ya la importancia de la sospecha diagnóstica de la embolia pulmonar.
Pacientes mayores de 40 años definitivamente tienen mayor riesgo de TEP y el riesgo se dobla por cada década subsiguiente. Bien, dentro de los factores asociados a la mortalidad en pacientes con embolia pulmonar, definitivamente los dos más importantes están dados por el tamaño del émbolo, es decir, del trombo que se enclava a nivel del sistema pulmonar, y de la reserva cardiopulmonar que pueda tener el paciente. No es lo mismo un tromboembolismo pulmonar en un paciente joven que en un paciente adulto que pueda tener condiciones cardíacas ya subyacentes y que puedan agravar su enfermedad y definitivamente tener una repercusión hemodinámica. ¿Por qué se origina un trombo? Definitivamente para esto tenemos que volver a la Facultad de Medicina y recordar la triada de Virchow, donde hablábamos de la hipercoagulabilidad, la lesión vascular y el éstasis venoso circulatorio. Cualquiera de las circunstancias que puedan alterar este equilibrio para la homeostasis sanguínea puede generar un trombo en el sistema circulatorio. Bien, problemas de hipercoagulabilidad como por ejemplo tumores, pacientes que reciben encamamiento, pacientes que se someten a una cirugía mayor, pacientes que tienen traumas, estados proinflamatorios como veremos por ejemplo el COVID, terapia de reemplazo con estrógeno, alteraciones vasculares como la celulitis, tromboflebitis, cuántos pacientes no reciben, por ejemplo, venopunciones en el hospital, éstasis circulatorio por el inmovilismo, obstrucción venosa, venas varicosas, fibrilación auricular y anormalidades congénitas también. Bien, entonces cualquier alteración en esta triada de Virchow puede producir la formación de un trombo. Si dividimos estos factores de riesgo en mayores, intermedios y de bajo riesgo, dependiendo del odds ratio de generar la tromboembolia, podemos encontrar factores de riesgo mayores, como por ejemplo una fractura, por ejemplo, de cadera, un reemplazo de cadera, una cirugía general mayor, un trauma mayor o una cirugía de la columna. Riesgo intermedio son pacientes que tienen un odds ratio de 2 a 9 de generar una tromboembolia, cirugía artroscópica, por ejemplo, de rodilla, pacientes que tengan terapia de reemplazo hormonal, falla cardíaca descompensada, malignidades, uso de anticonceptivos orales, un stroke, pacientes posparto, trombofilia o un evento tromboembólico previo. Y de factores de riesgo menor, pero que no dejan de ser un factor de riesgo, encamamiento, o sea, estar en cama por más de 3 días, inmovilismo, sobre todo cuando, por ejemplo, tienes un viaje prolongado, ya sea en auto o en avión, edad avanzada, una cirugía laparoscópica tan sencillo como una colecistectomía, el embarazo, la obesidad y las venas varicosas. Todos estos son factores de riesgo que debemos evaluar en nuestros pacientes para determinar si tienen o no riesgo del desarrollo de una embolia pulmonar. El colapso o el daño que se da en el paciente con embolia pulmonar viene dado por el colapso hemodinámico que se da por el enclavamiento de ese trombo a nivel de la circulación pulmonar, que va a producir una sobrecarga hacia atrás, llevando a una dilatación, ¿okay?, de las cavidades derechas del ventrículo derecho, con insuficiencia de la válvula tricúspide, aumento de la presión dentro de las cavidades derechas, que van a llevar a una activación neurohormonal, aumento de la demanda de oxígeno, isquemia e hipoxia. Y todo esto va a llevar a que el corazón como tal disminuya su contractilidad, el gasto cardíaco, la precarga, el gasto cardíaco, la presión sanguínea y por ende, si disminuimos el flujo de sangre que está saliendo al corazón, del corazón hacia el cuerpo, vamos a tener disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos y las consecuencias del mismo, al igual que disminución del flujo a nivel de las arterias coronarias y un daño al miocardio. Bien. Por ende, dentro del abordaje diagnóstico hay dos aspectos muy importantes. Uno, el reconocimiento temprano de signos y síntomas que no siempre son claros, y el inicio temprano, un tratamiento específico que se va a asociar a la disminución de la mortalidad y disminución de secuelas, dentro de las cuales sobre todo está la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Las manifestaciones clínicas más relevantes para sospechar embolia pulmonar son la disnea súbita, y lo pongo en mayúscula, porque es el signo o el síntoma clínico más relevante para sospechar embolia pulmonar. Todo paciente que tenga disnea súbita
debemos sospechar embolia pulmonar, bien, dentro del diagnóstico diferencial. Puede asociarse a dolor precordial, puede el paciente presentar hemoptisis cuando tiene zonas de infarto pulmonar, puede el paciente radiográficamente presentar efusión pleural, y hay datos obviamente que al examen físico nos van a indicar alteración de la hemodinamia. Por ejemplo, taquicardia, hipotensión, y si tenemos un oxímetro de pulso, la presencia de hipoxemia. Importante, todo paciente con disnea súbita que se presenta a un cuarto de urgencia, un paciente que está en la sala y desarrolla súbitamente disnea, está hipoxémico, taquicárdico, tenemos que sospechar que ese paciente, dentro de las diversas causas de disnea, pueda tener una embolia pulmonar. Hay diferentes escalas o sistemas que evalúan la probabilidad de que mi paciente pueda o no tener una embolia pulmonar. Esta es el sistema de probabilidad o la escala de Gineva. Esta escala evalúa diferentes aspectos, ¿okay? Como por ejemplo la edad del paciente, la presencia o no de hemoptisis, si ha tenido una cirugía reciente en el último mes, y a cada uno de estos ítems le da un puntaje. ¿Bien? Y por ejemplo, hay diferentes formas de analizarla. Hay un análisis con 3 probabilidades, baja, intermedia o alta, o simplemente 2 probabilidades como un score de baja probabilidad y de alta probabilidad. Un score de 0 a 3 al tomar el puntaje indica una baja probabilidad, de 3 a 10 una probabilidad intermedia, y más de 11 generalmente indica una probabilidad alta. Una de las escalas más utilizadas es la escala de Welch. Bien, la escala de Welch utiliza también preguntas respecto al paciente, como por ejemplo si tiene signos y síntomas de trombosis venosa profunda, si tiene taquicardia, si ha estado inmovilizado con una cirugía en las últimas 4 semanas, hemoptisis, cáncer activo, etc. Y también te evalúa probabilidad. 3 niveles, 0 a 1 probabilidad baja de embolia, 2 a 6 probabilidad intermedia, más de 7 probabilidad alta. Y en un score de 2 niveles, de 0 a 4, TEP probable, y mayor de 5, TEP poco, perdón, ahí es, correcto, TEP de 0 a 4, TEP poco probable, ¿ok? Y mayor de 5, el TEP es probable. Ahí hay un error en la diapositiva. Bien, ¿cuándo utilizamos estas escalas? En un momento les voy a mencionar. Esta es el sistema de probabilidad de PERC, o Pulmonary Embolism Rule Out Criteria, que evalúa igual prácticamente las mismas preguntas, y si se responde sí, usted debe investigar en ese paciente embolia pulmonar. Si la respuesta es no, ¿ok? Usted debe hacer algunas pruebas para determinar si habría riesgo o no de embolia pulmonar. Dentro de los estudios diagnósticos que se utilizan en estos pacientes tenemos, por ejemplo, el electrocardiograma. ¿Cuál es el hallazgo más común del electrocardiograma? Taquicardia sinusal. Bien, es el más común. ¿Cuál es el que se describe casi siempre en los libros? El patrón S1Q3T3. Este patrón lo encontramos generalmente solamente entre un 20 a 30% de los pacientes. Por eso no es muy común encontrarlos. Y cuando lo encontramos indica generalmente una embolia de gran tamaño. Definitivamente también tenemos que encontrar afecciones del corazón derecho, como bloqueo completo de la rama derecha de las DGIS o bloqueo incompleto, arritmias como la fibrilación auricular, o datos de hipertensión pulmonar como una onda P pulmonar en el electrocardiograma. Estudios diagnósticos de laboratorio, por ejemplo, tenemos el dímero D, que es el que siempre se menciona. El dímero D, recordemos que es un producto de degradación del fibrinógeno. Y el fibrinógeno es uno de los componentes que tiene un trombo. De manera que si hay dímero D, eso te indica que en algún lugar del cuerpo se está degradando algún trombo. Sin embargo, no es sensible solamente para embolia pulmonar, porque se puede elevar por trombosis, por malignidad, en el embarazo, en el adulto mayor, paciente hospitalizado, estados de sepsis, ¿bien? Entonces, por ende, siempre hemos mencionado que el dímero D no es sensible, pero sí es altamente específico. Porque si tú tienes un paciente que el dímero D esté normal, fisiológicamente sabes que no se está produciendo un trombo que dé lugar al dímero D y por ende, bien, te descartaría la embolia pulmonar. Y esa es su utilidad en algunos pacientes, como vamos a mencionar ahora en el algoritmo diagnóstico. Bien, su principal papel está en pacientes que tienen baja o moderada probabilidad para determinar si tenemos o no que hacer algún estudio diagnóstico
posterior. La gasometría arterial en el cuarto de urgencias o en salas, definitivamente el hallazgo más común pues es la hipoxemia y la alcalosis respiratoria, porque el paciente generalmente está taquipneico. Los biomarcadores cardíacos son muy importantes. Las troponinas, el papel del BNP, porque son marcadores de sufrimiento cardíaco que nos pueden indicar o no la clasificación de mi paciente con embolia pulmonar desde una embolia de bajo grado, una embolia submasiva o una embolia masiva, que lo vamos a definir más adelante. En pacientes que van a recibir algún tipo de trombolisis o pacientes que tengan alguna alteración de la coagulación, el panel de coagulación intravascular diseminada es importante y dependiendo de lo que sospechemos en nuestro paciente, pues exámenes de rutina como una química sanguínea y una biometría hemática completa. Dentro de los estudios de imagen, estos son los que nos van a hacer realmente el diagnóstico. Y para esto tenemos el estudio más utilizado, es la angiotomografía de tórax. Bien, el gold estándar, como lo mencionaré, como lo veremos más adelante, realmente es la angiografía pulmonar. Sin embargo, es un estudio que no está presente en todos los hospitales y que es un estudio más invasivo, por lo cual usamos más que nada la angiotomografía de tórax por su excelente acceso, bien, y la capacidad de darnos una respuesta. Bien, algunas limitaciones, la exposición a la radiación y que requiere medio de contraste, que limita su uso en pacientes que tengan alergia al yodo o que tengan patologías como por ejemplo el hipertiroidismo. Bien, también en pacientes embarazadas que puede presentar cierto riesgo, ¿ok? Y la tendencia a su sobreuso cuando en ocasiones se tiene mucha accesibilidad al estudio. Entonces, la angiotomografía de tórax nos va a permitir encontrar trombosis a nivel del sistema pulmonar, generalmente cuando tenemos trombosis centrales. Esa es su principal utilidad. Bien, su principal utilidad es para trombosis en arterias principales y en los sistemas segmentarios, subsegmentarios. Para las zonas más distales y más periféricas, que generalmente se asocian más que nada a tromboembolia pulmonar crónica, el estudio que generalmente se utiliza y se recomienda es el centelleo de ventilación-perfusión. Aquí algunas imágenes donde en las flechas, en ambas, se encuentra un defecto de llenado a nivel del sistema pulmonar, pues que es indicativo de una embolia pulmonar. Otros estudios que también se pueden utilizar son los estudios de medicina nuclear, como lo que es los estudios de centelleo de ventilación-perfusión. Estudios que fueron validados desde sus inicios cuando se evaluaron los estudios PIOPET-1, PIOPET-2, para evaluar su utilidad, que definitivamente ha variado en el tiempo gracias al advenimiento de la angiotomografía de tórax, que pueden tener diversos falsos positivos, la variabilidad de la técnica, los cambios a nivel del informe del centelleo y la no accesibilidad a los medios de medicina nuclear. Bien, y el gold estándar histórico definitivamente es la angiografía pulmonar. Sin embargo, como mencioné, es un estudio invasivo y que no está presente en todos los centros. El ecocardiograma. El ecocardiograma es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque se puede hacer a la cabecera del paciente sin que tenga que desplazarse hacia el área de radiología, ¿ok? Y que su utilidad está dada por lo que conversábamos en la parte de la fisiopatología de la embolia, que al enclavarse en el sistema pulmonar el trombo va a generar una sobrecarga hacia atrás de toda la cavidad derecha. Y entonces en el ecocardiograma, ¿qué buscaremos? Buscaremos crecimiento del ventrículo derecho, dilatación de las cavidades derechas, buscaremos datos de insuficiencia tricuspidia, distensión de la vena cava, ¿ok? Y estos datos nos pueden orientar o no a que nuestro paciente pueda tener una embolia pulmonar. Ese es el rol importante del ecocardiograma en nuestro paciente. Dentro de los estudios de imagen, pues también tenemos la radiografía de tórax y encontramos diferentes signos que se han descrito. Por ejemplo, este es el llamado signo de Westermarck, ¿ok? Que se refiere a una oligoemia que se produce más allá de las zonas en las cuales usted encuentra la oclusión. En la radiografía de la izquierda realmente tendríamos que hilar muy fino
si comparamos esta zona de la izquierda donde está la flecha con la zona de la derecha, con la zona de la misma radiografía a la derecha, con el campo pulmonar del lado derecho, entonces vamos a encontrar, derecho de la imagen, izquierdo del paciente, vamos a encontrar que tenemos disminución en la vascularidad del área donde está la flecha, que si lo vemos en una embolia mucho mayor, comparamos la radiografía de la derecha, donde encontramos la flecha, donde prácticamente no hay flujo vascular, y esto no es un neumotórax, ¿ok? Con el pulmón contralateral, en el cual sí se presenta. Este es el signo de Westermarck o la oligoemia. Otro signo que también se encuentra en pacientes con embolia pulmonar es la famosa joroba de Hampton. La joroba de Hampton no es más que una imagen en forma de cuña con base hacia la pleura, bien, que se refiere a la zona del pulmón donde no está llegando el flujo sanguíneo ni el flujo, ni la perfusión, bien, y se forma esta imagen pseudoatelectásica de base pulmonar, de base hacia la pleura, perdón, que es característico de la joroba de Hampton. ¿En qué porcentaje de los pacientes se presenta? Dependiendo del grado de embolia, del grado de la carga trombótica y de qué tan cercano o proximal a la circulación pulmonar mayor se encuentra el trombo, asimismo podemos encontrar el signo o no. Y este otro, que es el signo de Pala o Paya, dependiendo de dónde lo leamos, no es más que la dilatación de la arteria pulmonar derecha que se asocia pues a la zona de trombosis. Acá lo vemos en la flecha de la izquierda y mucho más grande en la radiografía que encontramos a la derecha con la flecha en turquesa. Ese es el signo de Paya o de Pala, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizamos estos estudios? Cuando hago un eco, cuando hago una radiografía, cuando hago un angiocat, todo parte de la estratificación de riesgo inicial de mi paciente con sospecha de embolia pulmonar. Una pregunta, ¿mi paciente tiene inestabilidad hemodinámica o no? Si mi paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ese paciente es de alto riesgo. Si mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, es un paciente de no alto riesgo. ¿Qué es un paciente con inestabilidad hemodinámica? Es un paciente que tenga un arresto cardíaco, un shock obstructivo con una presión sistólica menor de 90 o que requiera vasopresores para estar arriba de 90 milímetros de mercurio, daño o hipoperfusión a órgano distante, como por ejemplo alteración del estado mental, extremidades frías, oliguria, anuria, aumento del lactato sérico, o hipotensión persistente, ¿ok? A pesar de la reanimación con líquidos y que no se asocia a sepsis, a hipovolemia, arritmia, ni ninguna de otras causas. Esa es la definición de inestabilidad hemodinámica. Entonces, el algoritmo diagnóstico que vamos a seguir va a depender de ese paciente que tenga o no tenga inestabilidad hemodinámica. Si mi paciente tiene inestabilidad hemodinámica, la recomendación que te hace la guía del Colegio Europeo de Cardiología es realizar un ecocardiograma a la cabecera del paciente, un bedside TTA, ¿ok? ¿Buscando qué? Buscando disfunción ventricular derecha. Si ese paciente tiene disfunción del ventrículo derecho y yo tengo acceso a un angiocat, le hago el angiocat. Si no tengo acceso al angiocat o mi paciente no tiene la estabilidad pues para ir a un angiocat, se le inicia tratamiento, ¿ok? Para embolia pulmonar. Bien, si mi paciente no tuviese disfunción ventricular derecha, los datos del ecocardiograma, entonces en ese paciente debo buscar otras causas de shock o inestabilidad hemodinámica. Bien, entonces en ese paciente, vuelvo y repito, llega con inestabilidad hemodinámica, sospecho embolia pulmonar, debo hacer un ecocardiograma a la cabecera del paciente. Bien, la limitante definitivamente es que tiene que ser un ecocardiograma por un personal capacitado en el ecocardiograma. Bien, buscando datos de disfunción ventricular derecha. Si la tiene, le puedo dar un tratamiento, pero si tengo el angiocat, debería hacerle el angiocat antes de dar un tratamiento si está positivo. Si está negativo, entonces busco otra etiología. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica? En este grupo es donde vienen las escalas de predicción. ¿Qué escalas de predicción? La que más se utiliza es la escala de Wells, ¿ok?
También se podría utilizar pues la escala de Geneva, la escala PERC, pero generalmente la que más se recomienda es la escala de Welch porque también es la más sencilla. Si mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica y yo le hago la escala y me da para alta probabilidad, le hago el AngioCAT. Si tiene TEP, le doy tratamiento. Si no tiene TEP, debo buscar otra causa. ¿Ok? Pero si mi paciente tuviese en probabilidad baja o intermedia, en ese grupo hago un dímero D. El dímero D no se le hace a todos los pacientes con sospecha de embolia pulmonar. Se le hace a pacientes que no tengan inestabilidad hemodinámica y que tengan una probabilidad baja o intermedia por los scores. Si el dímero D está negativo, no le doy tratamiento, prácticamente te excluye el TEP, y si está positivo el dímero D, ahí entonces hago un AngioCAT, buscando la embolia pulmonar, que si la confirmo, pues de esa forma le doy un tratamiento. Entonces, de esta forma, resumimos en estos dos algoritmos disponibles gratis en línea para los que deseen, un paciente que llega con sospecha de embolia pulmonar que tenga inestabilidad hemodinámica o que no tenga inestabilidad hemodinámica. ¿Qué viene después? Después de esto vienen las escalas para evaluar riesgo. Esta es la escala de PESIU, Pulmonary Embolism Severity Index, que evalúa, por ejemplo, la mortalidad de ese paciente dependiendo de la clase en base a los puntajes que pueda tener el paciente. ¿Ok? Esa es la escala de PESI. Sin embargo, una clasificación muy importante es poder categorizar en base a la clasificación de la American Heart Association si mi paciente tiene un TEP masivo, submasivo o un TEP de bajo riesgo. ¿Qué es un TEP masivo? Un TEP masivo es aquel paciente que tiene hipotensión, ¿ok? Menor de 90 milímetros de mercurio en la sistólica por más de 15 minutos o que requiera tratamiento inotrópico. Este paciente tiene una mortalidad de un 25 o un 65%. El TEP submasivo es un paciente que no está hipotenso, pero que tiene datos de disfunción ventricular derecha. Por ejemplo, puede tener aumento del BNP o el ProBNP o cambios en el electrocardiograma o datos de necrosis miocárdica, como elevación de las troponinas. Este grupito es el que más dolor de cabeza da a la hora de dar un tratamiento. ¿Bien? Trombolisis sí, trombolisis no. Y el de bajo riesgo, pues el paciente que no tiene hipotenso, no tiene disfunción ventricular derecha, ni tiene tampoco datos de necrosis del miocardio. Todo esto se evalúa en base a la probabilidad de alto riesgo de mortalidad, riesgo intermedio y riesgo bajo, para dar entonces un tratamiento, ¿bien? Y determinar quiénes podrían ir a una terapia de reperfusión, quiénes se quedan solamente con una terapia de anticoagulación y qué pacientes podrían ser enviados a casa tempranamente, dependiendo de diferentes escalas, como por ejemplo la escala de oclusión de Hestia, en el cual si su paciente, usted le diagnosticó el TEP, es de bajo riesgo, no tiene inestabilidad hemodinámica, no requiere una embolectomía, no tiene algo de riesgo no tiene sangrado activo, el paciente puede recibir un tratamiento con anticoagulación, y todo esto no tiene un clearance de creatinina menor de 30, no tiene falla hepática, por ejemplo, el paciente podría irse a su casa desde el cuarto de urgencia sin necesidad de quedarse hospitalizado. ¿Bien? Y una cosa muy importante, ¿cuál es el factor desencadenante para el desarrollo de este evento trombótico? Recordamos la triada de Virchow. Si usted ya tiene un factor de riesgo determinado, por ejemplo, el paciente tenía una celulitis y estuvo encamado, tuvo un reemplazo de rodilla hace 2 meses y estuvo en cama todo este tiempo, fine. Pero hay pacientes que no tienen un factor de riesgo. Entonces ahí es donde tenemos que buscar, ¿bien? Entonces buscar, por ejemplo, si hay una neoplasia oculta, en pacientes jóvenes, por ejemplo, si hay alteraciones hematológicas, trombofilias, enfermedades autoinmunes, etc. ¿Bien? Y definitivamente ya cerrando, les robo 5 minutos más, hablaremos un poquito acerca de qué pasó con este bichito que llegó aquí a enviarnos la vida, que es el SARS-CoV-2. La trombosis y COVID tiene una incidencia en pacientes en sala de más o menos 5% en sala regular. Para pacientes en UCI de 20 a 60% y una incidencia de infarto cardíaco en COVID severo de un 2.5%. Recordamos que la trombosis en COVID puede ser micro y macrovascular, puede ser arterial y también puede ser venosa, ¿ok? Y también no solamente se limita al pulmón, sino que puede ser en el corazón, glomérulos, a nivel esplénico, etc. ¿Qué ocurre después de que un paciente se le da egreso de las salas? Este es de los pocos estudios que han evaluado esto. Este es un estudio del CHEST,
donde se evalúa que el riesgo, donde se determina que el riesgo de trombosis en pacientes que salen del hospital es de un 2.5%, pero ojo, el riesgo de hemorragia aún sin recibir ningún tratamiento es de un 3.7%. ¿Qué puede hacer que una persona pues desarrolle trombosis al haber tenido COVID? Hay factores de riesgo que son los que más se han identificado, ¿ok? Sobre todo los antecedentes de obesidad y la edad avanzada, ¿ok? Son los estudios que en los diversos metaanálisis más se han asociado a el desarrollo de trombosis en pacientes con COVID. Aparte definitivamente de otros antecedentes que aumenten tu riesgo de embolia, como los mencionados anteriormente. Parámetros hematológicos, por ejemplo, el aumento del dímero D, neutrofilia, trombocitopenia, linfopenia, eosinopenia, alteración en los anticuerpos antifosfolípidos, alteraciones del factor de la actividad del factor de von Willebrand, pero todos estos son factores que pueden estar propiamente asociados a la misma severidad inflamatoria de la enfermedad. Esto ocurre por diferentes mecanismos. Cuando el virus se une al receptor EK2, esto produce cambios como la vasoconstricción, estado proinflamatorio, protrombosis, disfunción endotelial, estrés oxidativo, hipofibrinolisis, pero va más allá. Realmente va más allá porque lleva a un conocido síndrome de activación macrofágica, una respuesta inmune asociada a COVID por aumento de mediadores inflamatorios, alteración de la cascada del complemento, alteración de la agregabilidad plaquetaria, factores neuromorales, factores propios de la coagulación como lo que es el alteración del factor de von Willebrand, del factor tisular y el factor 8, y alteraciones de la inmunidad adaptativa. Se ha hablado mucho del rol del anticoagulante lúpico. Por ende, la trombosis en COVID es multifactorial, ¿ok? Y su abordaje no tiene un laboratorio totalmente validado. El dímero D es poco sensible por el rol inflamatorio en la enfermedad aguda. Puede tener un rol en pacientes que se envían a casa y estamos estudiando para ver si pudiesen tener una trombosis posterior al cuadro. La escala de Wells pierde un valor diagnóstico porque todos los pacientes van a tener un riesgo elevado por la hospitalización. No hay una estrategia de tamizaje validado. El estudio que se más utiliza es el AngioCAT, definitivamente en base a la sospecha clínica. Se maneja el mismo algoritmo que ya mencionamos. Pacientes graves, ya mencionamos el ecocardiograma y el Doppler de miembros inferiores, y ojo en el seguimiento de los pacientes recuperados, en los cuales hay que tener la sospecha clínica en base a los marcadores para buscar o no el desarrollo de una embolia pulmonar. Entonces, a manera de conclusión, la tromboembolia venosa, tenemos que hablar de ella, es la tercera causa de enfermedad más frecuente y el TEP es la forma más severa de ella. La etiología depende de factores de riesgo y, de no haber, siempre hay que buscar la patología de fondo que puede estarla causando. En todo paciente con disnea súbita, sospechemos TEP. En la evaluación inicial, el algoritmo depende del estado hemodinámico y el gol estándar, realmente costo-beneficio, es la angiotomografía de tórax, que de no tener TEP, por lo menos te permite evaluar también el parénquima pulmonar buscando otra etiología de que el paciente pueda tener disnea, hipoxemia, taquicardia y taquipnea. Las escalas de probabilidad se usan, pero en pacientes que tengan una probabilidad baja o intermedia, ¿ok? Al igual que el dímero D, cuando no hay inestabilidad hemodinámica. A mayor brevedad de diagnóstico, más pronto se recibe el tratamiento, y en COVID hay demostrado rol de la trombosis, y de ahí la importancia de la profilaxis en todo paciente hospitalizado que amerita oxígeno. Bien, con heparina de bajo peso molecular, o heparina no fraccionada, pues si no contamos con ella. Dosis intermedia en casos seleccionados y anticoagulación en este momento solamente en pacientes en los cuales se tenga demostrado un fenómeno trombótico por el alto riesgo de sangrado que pueden llevar estos pacientes también. Así que muchísimas gracias por la atención prestada y cualquier duda al final de la presentación de la doctora, pues espero poder responderla. Muchísimas gracias al doctor Raúl por esta muy clara y excelente presentación. Las preguntas, por favor, escríbanlas en el chat del Zoom y las estaremos haciendo al final de ambas presentaciones. A continuación, tengo el grato placer de presentar a la doctora Cecilia Bahid. La doctora Cecilia es médico especialista en cardiología, nos está acompañando desde Argentina. Muchísimas gracias, doctora. Sabemos que hay un par de horas más allá. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, actual jefa de cardiología en el Instituto INECO Neurociencias de Oroño.
tiene participación en múltiples investigaciones y ensayos clínicos relacionados a tratamiento con anticoagulantes y es miembro de múltiples sociedades científicas, dentro de esta la Sociedad de Cardiología de Argentina, Sociedad Europea de Cardiología, el American Heart Association, entre otras, por mencionar solo algunas. Entonces, sin más, pues quiero darles la palabra a la doctora Cecilia. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, Lorena. Me toca a mí entonces continuar un poquito con lo que el doctor Jiménez mencionó recién y que dio una idea global de cuál es el diagnóstico en los eventos tromboembólicos pulmonares. La idea es que durante los próximos minutos vamos a estar conversando acerca de cuál es el tratamiento agudo de la embolia pulmonar, pero fundamentalmente en relación a la anticoagulación. Como mencionó el doctor, sabemos que la enfermedad tromboembólica es una patología global, es aguda, es recurrente, es potencialmente mortal, sin embargo, es prevenible y también sabemos que está relacionado con la edad. Estos son datos de un registro que se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el que, como ustedes pueden observar, la incidencia de embolia pulmonar, en particular embolia pulmonar y trombosis venosa profunda en pacientes de más de 17 años, se incrementa significativamente a medida que incrementa la edad de los mismos. Como mencionó muy bien el doctor, sabemos que también es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, causando aproximadamente 300.000 muertes anuales en Estados Unidos, más de 500.000 muertes en Europa y aproximadamente 3 millones de muertes a nivel global. Cuando uno analiza los números, es importante tener en cuenta y sobre todo comparar con otras patologías que son prevalentes y que tienen alta mortalidad. La muerte por enfermedad tromboembólica es 6 veces más que la muerte por cáncer de mama, 8 veces más que la muerte por cáncer de próstata, 10 veces más que la muerte por accidentes de auto o de vehículos y casi 100 veces más que la muerte relacionada con SIDA. Como también se mencionó, sabemos que sin tratamiento prolongado en aquellos pacientes que tienen enfermedad tromboembólica y que no tienen que no es provocado el evento, hay una alta tasa de recurrencia que llega a 3 de cada 10 pacientes a 5 años. Y no debemos olvidar tampoco que también se asocia con complicaciones clínicamente significativas a largo plazo, como son el síndrome postrombótico y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Me pareció que la mejor manera de poder abordar el tratamiento agudo anticoagulante en pacientes con embolia pulmonar era a través de un caso clínico, porque es la forma en la que yo encuentro más sencillo para poder relacionar la evidencia con la práctica clínica. Y este es el caso de un paciente de 35 años, hombre sin factores de riesgo, que consultó a la guardia con un dolor pleurítico izquierdo de 24 horas de duración, con falta de aire. Como único antecedente de relevancia había tenido un accidente en bicicleta con una fractura no desplazada de peroné izquierdo, motivo por el cual había sido enyesado por debajo de la rodilla y había estado inmovilizado durante 2 semanas. Al ingreso a guardia, el paciente estaba hemodinámicamente estable, sin particularidades, un electro con una frecuencia cardíaca de 98, sin ninguna otra evidencia, pero con la sospecha de embolia pulmonar se le pide un laboratorio, una angiotomografía y un Doppler venoso de miembros inferiores. Como mencionó el doctor en la charla previa, las guías europeas de diagnóstico y manejo de la embolia pulmonar aguda, publicadas en el año 2019, constituyen un recurso creo que fundamental y que es conveniente tener a mano para poder guiar el diagnóstico y manejo de estos pacientes. ¿Y qué nos dicen estas guías? Dicen que en pacientes que tienen sospecha de embolia pulmonar, que no tienen inestabilidad hemodinámica, es aconsejado iniciar la anticoagulación sin demoras, aunque uno continúe haciendo estudios clínicos. Los resultados de los estudios solicitados muestran un dímero D elevado, la angiotomografía muestra embolia pulmonar derecha y una trombosis venosa profunda en el Doppler de miembros inferiores. Entonces tenemos un paciente que tiene diagnóstico clínico de enfermedad tromboembólica, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Como mencionó el doctor recién, es importante establecer cuál es el riesgo de mortalidad que tiene este paciente, y para eso contamos con scores sencillos, como es el score de PESI o el score de PESI simplificado,
que permite la asignación de puntos en función de ciertas características que son bastante sencillas. En el caso de nuestro paciente solamente califica para sexo masculino, y cuando uno suma todos los puntos que tiene el paciente, vemos que es un paciente que tiene una baja mortalidad, es decir, que es un paciente de bajo riesgo. Si uno analiza el PESI estándar, tiene una muy baja mortalidad a 30 días, entre 1 y 1,6%, y si uno utiliza el PESI simplificado, es una mortalidad baja de 1%. Como mostró también el doctor, uno cuando hace la evaluación de del riesgo de muerte de estos pacientes, tiene que ir, a medida que va haciendo los estudios complementarios, tiene que ir evaluando no solo la inestabilidad hemodinámica, el score de PESI, sino también tiene que evaluar cuál es el estado del ventrículo derecho, si hay disfunción o no, y cuál es el nivel de troponina que marcaría un grado de injuria miocárdica. El algoritmo diagnóstico para pacientes con embolia pulmonar, con sospecha de embolia pulmonar, que no tienen inestabilidad hemodinámica, es una herramienta muy fácil de seguir, y en este caso tenemos, como en nuestro paciente, un paciente que tiene sospecha, y en este caso vimos que no tenía inestabilidad hemodinámica, tiene alta probabilidad clínica de TEP, uno puede hacer una angiotomografía, y cuando tiene el diagnóstico confirmado, inicia el tratamiento. Dijimos que este paciente no tenía inestabilidad hemodinámica, tenía diagnóstico confirmado, un PESI de bajo riesgo, en el Doppler que se le realizó no tiene disfunción del ventrículo derecho y tampoco tiene evidencia de troponina elevada. Entonces, volviendo a las guías, siempre tomándola como una referencia en pacientes que tienen una embolia pulmonar aguda, de bajo o intermedio riesgo, las guías sugieren la iniciación de anticoagulación sin demoras, y si se requiere la anticoagulación parenteral, se utiliza heparina de bajo peso molecular o fundaparinox para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, cuando uno elige o el paciente puede recibir tratamiento anticoagulante oral, hoy por hoy se prefiere utilizar estos anticoagulantes orales directos, que son dabigatran, apixaban, edoxaban o rivaroxaban, por sobre los antagonistas de la vitamina K. Igualmente vamos a ver en qué grupo de pacientes los antagonistas de la vitamina K tienen un lugar preponderante. En relación al tratamiento y la elección del tratamiento anticoagulante, es importante dividirla en diferentes etapas. Una etapa inicial, una etapa aguda, que es la primera semana de tratamiento, una etapa, un periodo intermedio, que va de la semana 1 a los 3 meses, el tratamiento más allá de los 3 meses, y luego hay un tratamiento prolongado que va más allá de los 6 meses. Si uno analiza cuáles son las opciones de tratamiento, sabemos que en la fase inicial contamos con el tratamiento estándar, que es heparina de bajo peso molecular, seguido de heparina de antagonistas de la vitamina K, o podemos iniciar con 2 de los anticoagulantes orales directos en forma directa sin necesitar heparina de bajo peso molecular, como son apixaban y rivaroxaban, que vamos a ver más adelante. La fase intermedia, aquellos que inician apixaban o rivaroxaban, se continúa, pero con una dosis diferente. Aquellos que estaban con antagonistas de la vitamina K, es importante manejar un ring de 2 a 3, y puedo iniciar después de un periodo de 5 a 10 días de heparina de bajo peso molecular, los otros 2 anticoagulantes orales directos, que son el dabigatran y el edoxaban. En relación al tratamiento, después de 6 meses, se puede continuar con los anticoagulantes orales directos o con warfarina o acenocumarol en el caso de que el paciente tenga indicación de recibir antagonistas de la vitamina K. ¿Cuáles son los pacientes o el grupo de pacientes en quienes hoy aún los antagonistas de la vitamina K tienen un rol? Son pacientes que tienen insuficiencia renal severa, que tienen un síndrome antifosfolipídico, o en aquellos pacientes en quienes no pueden pagar el costo de los anticoagulantes orales directos. Esto hoy por hoy, aún acá en Argentina, constituye una limitante a la hora de indicarlos, porque no todas las coberturas médicas permiten la utilización de estos anticoagulantes. Para tener un panorama un poco más completo, lo mismo que les mostré recién, la fase inicial, la fase intermedia, la fase extendida,
Hay 3 opciones de tratamiento para dividirlo en forma gráfica: el tratamiento estándar, heparina de bajo peso molecular y antagonistas de vitamina K con un ring de 2 a 3, los anticoagulantes orales directos que requieren la utilización de heparina de bajo peso molecular durante unos 5 a 10 días, y en este caso son dabigatran y edoxaban, y hay 2 anticoagulantes orales directos que nos permitirían utilizarlos en forma directa sin necesidad de administrar heparina de bajo peso molecular. Esto es el mismo dentro de las guías, cuál es el manejo de estos pacientes, y como dijimos, es un paciente que tiene bajo riesgo, motivo por el cual en estos pacientes, como lo mencionó el doctor Jiménez, uno puede considerar, si cumple con ciertos criterios, una alta temprana o un tratamiento ambulatorio. Para esto, vamos a ver cuáles son las herramientas con las que contamos. Un dato importante que quiero mencionar es que en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, que requieran embolectomía o trombolisis, los anticoagulantes orales directos no están indicados. Como había mencionado recién, hay criterios, hay un score o criterios de exclusión de Hestia que nos permiten, a través de una lista de parámetros clínicos o preguntas que pueden obtenerse al lado de la cama del paciente, determinar cuál es no solo la severidad de la embolia pulmonar, las comorbilidades y la factibilidad del tratamiento ambulatorio. Si alguna de estas preguntas es respondida en forma afirmativa, el paciente no sería candidato para el manejo ambulatorio. En el caso de nuestro paciente, es un paciente que no tiene ninguna de estas, que no responde afirmativamente a ninguna de estas preguntas, por lo tanto, podemos considerar en él una alta temprana o tratamiento ambulatorio. En relación a la evidencia que tenemos hoy por hoy para la utilización de anticoagulantes orales directos, sabemos que los 4 anticoagulantes orales directos se testearon en pacientes con embolia pulmonar o trombosis venosa profunda en comparación con el gol estándar hasta el momento, que era la utilización de heparina de bajo peso molecular y antagonistas de la vitamina K. Básicamente los diseños son similares, con algunas características diferenciales, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y vamos a repasar básicamente 2 de las líneas de tratamiento, la que utiliza apixaban y rivaroxaban, porque entendemos que es una forma sumamente sencilla, ya que no requiere heparina de bajo peso molecular previa y uno puede iniciar directamente el anticoagulante oral directo. El estudio Amplify es un estudio que estudió la no inferioridad de apixaban en comparación con la warfarina, incluyó más de 5.000 pacientes con embolia pulmonar confirmado que requerían tratamiento de aproximadamente 6 meses, y fueron 2 ramas, warfarina con un ring de 2 a 3 o apixaban, la dosis inicial de 10 miligramos 2 veces por día hasta el día 7, luego 5 miligramos 2 veces por día del día 8 en adelante, y a los 6 meses se completó el tratamiento. En relación a la tasa de el punto final primario, que fue la primera recurrencia de evento tromboembólico o muerte relacionada, observamos que apixaban resultó no inferior a la warfarina. En esta curva de Kaplan-Meier se puede observar que las curvas se separan tempranamente, y que si bien no resultó ser que el intervalo de confianza cruza la unidad, cuando se analizó para no inferioridad, comprobamos que apixaban es no inferior a la warfarina. En relación al sangrado mayor, que fue el punto final de seguridad, vemos que hubo una reducción significativa en la tasa de sangrado mayor de un 69% en beneficio de apixaban. Es decir, que el estudio Amplify lo que nos muestra es una reducción del 16% en la tasa del punto final primario de recurrencia tromboembólica y muerte relacionada, y una reducción de casi el 70% para la tasa de sangrado mayor. El estudio Einstein, que es el estudio en el que se testeó rivaroxaban, también incluyó aproximadamente casi 5.000 pacientes con embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, asignados a 2 ramas, la rama estándar, heparina de bajo peso molecular y antagonistas de la vitamina K, o rivaroxaban con una dosis inicial de 15 miligramos 2 veces por día hasta el día 21 y luego 20 miligramos una vez por día. Y lo que se observó fue que también en este caso rivaroxaban resultó ser no inferior a la estrategia convencional. Como podemos ver, las curvas se superponen en relación a la recurrencia de eventos tromboembólicos,
Y cuando se analiza el punto final primario de seguridad, que en este caso fue sangrado mayor o sangrado no mayor clínicamente relevante, se observa una reducción significativa del 10%, pero cuando uno analiza el sangrado mayor, que fue el punto final utilizado en el otro estudio, se observa una reducción de casi el 50% en sangrado mayor con rivaroxaban. Es decir que una reducción del 11% en recurrencia de eventos tromboembólicos y una reducción del 46% para el sangrado mayor. Cuando uno analiza todos los estudios clínicos con los antagonistas, los anticoagulantes orales directos, se observa una reducción del 10% en la eficacia, es decir, resultan ser no inferiores, y cuando uno analiza la seguridad, resultan ser claramente superiores porque causan un 40% menos de sangrado mayor. La pregunta que sigue después, una vez que uno inicia el tratamiento agudo de estos pacientes, es, bueno, ¿durante cuánto tiempo debo anticoagular al paciente? Y esa es una pregunta que uno se hace, una pregunta que tiene que responder el paciente, y para la cual también volvemos a las guías. Es importante, como se mencionó en la charla previa, que uno identifique cuáles son los factores de riesgo, si existen factores de riesgo transitorios y reversibles, porque en estas condiciones, cuando hay un factor transitorio irreversible, como en el caso del paciente que presenté, es un paciente que tiene baja probabilidad de tener una recurrencia a largo plazo, motivo por el cual uno no tiene indicación de continuar el tratamiento en forma prolongada. ¿Qué dicen las guías? Recomiendan anticoagulación de más de 3 meses en los pacientes que tienen embolia pulmonar, en aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo reversible y transitorio identificado, se puede discontinuar luego de los 3 meses, pero en aquellos pacientes que tienen una embolia venosa no relacionada a un factor de riesgo reversible, se indica tratamiento anticoagulante por más de 3 meses. Tenemos varios modelos o scores que permiten la predicción del riesgo. Esto queda a criterio un poco de con cuál de estos modelos uno se siente un poco más cómodo, pero es importante mencionar que no solo uno tiene que tener en cuenta cuál es el riesgo de recurrencia, sino también el riesgo de sangrado en estos pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que el riesgo de sangrado uno lo tiene que evaluar por lo menos cada 3 meses en estos pacientes, porque no es una condición que se mantenga en forma constante. Sabemos que los pacientes pueden tener episodios de sangrados, pueden tomar medicamentos que aumentan el riesgo de sangrado, como los antiinflamatorios no esteroides o aspirina, pueden tener hipertensión no controlada. Entonces tenemos que estar siguiendo el riesgo de sangrado y sobre todo identificando los factores de riesgo que se pudieran modificar. Un dato breve que quisiera mencionar es que en los pacientes que tienen embolia pulmonar relacionada con cáncer activo, no hay datos que sugieran que los anticoagulantes orales directos tienen algún beneficio por sobre el tratamiento estándar. Y entonces, para concluir, creo que es muy importante saber que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2019 proveen recomendaciones prácticas para el diagnóstico y manejo de la enfermedad tromboembólica, que una vez realizado el diagnóstico de embolia pulmonar es fundamental determinar el riesgo de mortalidad utilizando el score de PESI simplificado, que hay que valorar siempre inestabilidad hemodinámica, compromiso del ventrículo derecho, biomarcadores, que los pacientes que tienen una embolia pulmonar de bajo o intermedio riesgo son candidatos a alta precoz o tratamiento ambulatorio según los criterios de exclusión de Hestia. Los estudios aleatorizados de tratamiento agudo de la enfermedad tromboembólica han demostrado la no inferioridad de los anticoagulantes orales directos en comparación con la combinación de heparina de bajo peso molecular y antagonistas de la vitamina K para la prevención de la recurrencia de eventos, junto con una reducción significativa de la tasa de sangrado mayor. Según las recomendaciones actuales, los anticoagulantes orales directos son preferidos para la anticoagulación en pacientes con embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, y la elección del anticoagulante debe ser evaluada en relación a las características individuales del paciente. Sin embargo, sabemos que apixaban y rivaroxaban proveen una alternativa efectiva y segura y práctica, ya que no requieren la utilización de heparina de bajo peso molecular, para el tratamiento ambulatorio de pacientes con embolia pulmonar de riesgo bajo o intermedio. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Cecilia por esta excelente presentación, muy didáctica. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí tengo una pregunta que es así como 2 por 1. Uno es para una pregunta que hacen acá al doctor Raúl Jiménez, si él considera que las escalas de Geneva y Wells son adecuadas para la población panameña, y si conoce si estas han sido validadas a nivel de Latinoamérica. Bien, revisando respecto a las escalas de riesgo y clasificación, pues por lo menos hay estudios, por lo menos que se han hecho en Latinoamérica, otros estudios que se han hecho por la CEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, y también pues a nivel de Centroamérica hay estudios a nivel de país, por ejemplo, se han hecho algunos estudios en Colombia, en los cuales ellos han validado las escalas para su grupo, para su población, y pues le han dado pues utilidad a la escala de Wells. Aquí en Panamá no hay un estudio que haya validado como tal en nuestra población la escala de probabilidad de Wells. Sin embargo, la utilizamos dependiendo pues del algoritmo diagnóstico que hemos mencionado, ¿no? Así que pues sí hay validación de la misma, por lo menos para Latinoamérica, diferentes estudios que lo mencionan, pero no para Panamá propiamente dicho, un estudio validado realmente no se ha realizado hasta el momento. Le preguntaría yo también a la doctora Cecilia si con relación a validaciones en Latinoamérica de las escalas, sabemos si hay algún trabajo por ahí que haya validado estas escalas en población latina. Creo que lo que mencionó el doctor, hay estudios, no estoy al tanto del detalle de cuáles son los estudios, pero sí que están hechos porque hay un gran trabajo hecho en enfermedad tromboembólica en Latinoamérica. Okay, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Cecilia. En aquellos pacientes con bajo riesgo se usan los anticoagulantes orales, pero en los pacientes con riesgo intermedio a bajo. Sí, los pacientes que tienen riesgo bajo o intermedio son candidatos a tratamiento con anticoagulantes orales. Y como dicen las guías, hoy por hoy la preferencia es la utilización de los anticoagulantes orales directos. Ok. El doctor Raúl mencionó que debemos tener un poco cuidado con el tema de los post-COVID y los eventos embólicos post-COVID. Quisiera que nos comentara un poquito, doctora Cecilia, cómo ve esto usted allá en Argentina, cómo lo manejan, si tienen algún protocolo, por ejemplo, de egreso hospitalario a los pacientes post-COVID. No hay un protocolo nacional. Cada institución se maneja de acuerdo a las guías de manejo de pacientes con COVID. Se realiza profilaxis para trombosis venosa y para embolia pulmonar a los pacientes que están hospitalizados e inmovilizados. Y algo que es importante es que se va a presentar ahora en el Congreso del American College of Cardiology, que va a ser en las próximas semanas, un estudio sumamente interesante de un grupo, la coalición brasilera, que se llama Action Trial, en el que se incluyeron pacientes que tenían COVID durante los primeros 14 días y dímero D elevado, y los pacientes se los aleatorizó a recibir el tratamiento estándar de la profilaxis el profilaxis anticoagulante para prevención de embolia, de eventos tromboembólicos, versus la utilización de rivaroxaban 20 miligramos. Así que dentro de poco vamos a tener datos de ese estudio que va a ser sumamente importante. Ok, muchas gracias. Doctor Raúl, usted mencionó que en este paciente con alteración hemodinámica, pero que no le pueden hacer la angiotomografía de manera inmediata y que se anticoagula. Una pregunta que siempre queda por ahí en el aire es, bueno, ¿cuánto tiempo tengo este paciente anticoagulado? O hasta cuánto puedo esperar ver riesgo-beneficio, anticoagularlo, si no lo puedes llevar a hacer la angio? Hay un aspecto muy importante ahí que es determinar el riesgo de sangrado, ¿ok? Determinar el riesgo del sangrado del paciente. Si el paciente tiene un riesgo elevado de sangrado, realmente ahí es complicado tomar la decisión de si darle o no anticoagulación al paciente. Realmente es así. Si usted tiene un paciente en el cual sospecha embolia, dímero D volando, no llegó a pasar, y vuelvo a los del tema actual, pues con COVID, dímero de arriba de 50.000, casi 100.000, pacientes extremadamente inestables,
se le colocaba al paciente la anticoagulación a dosis full, no anticoagulación a profiláctica intermedia, hasta que se tuviese el acceso a algún estudio de imagen. Bien, lastimosamente pacientes que no alcanzaban esa estabilidad hemodinámica, la anticoagulación se debe mantener hasta que una de dos, o ocurra un sangrado lastimosamente, o que el paciente pueda tener ese estudio diagnóstico para sustentar definitivamente la embolia, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas por acá. No tenemos más preguntas por acá y bueno, respetando el tiempo, estamos justo a las 8 de la noche, así que damos nuevamente muchísimas gracias a nuestros expositores, hicieron unas presentaciones muy docentes y académicas, y bueno, creo que esto es parte del rol y de la función de CEDITER, además de ser un centro clínico de diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, pues también tenemos un rol desde el punto de vista de docencia e investigación. Así que agradecemos nuevamente a la doctora, al doctor Raúl, al apoyo de Pfizer para realizar esta actividad y pues a todos los asistentes que se pudieron conectar a esta sesión. Están cordialmente invitados para la próxima sesión que será el próximo mes de mayo, el día 13 de mayo, y próximamente pues les estaremos brindando toda la información. Muchísimas gracias y pues con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias.